Así es. Como yo comentaba, yo en algún momento pensé que lo que a mí me pasó era un castigo y yo literalmente dije, esto es por eso sentía la culpa. ¿Por qué me llega un castigo? Fue mi pregunta de entre los tantos por qué es que yo tuve cuando tuve mi pérdida. ¿Por qué me pasó si yo soy buena hija, esposa, soy buena trabajadora, soy buena en tantos aspectos, de acuerdo a mi criterio? ¿Y por qué yo recibía eso? Se suponía que si todo estaba haciendo bien, necesitaba yo ser, ahora la estaré usando bien, pero serían mis términos de yo había logrado ese embarazo y ese era mi premio por las buenas cosas que había hecho, pero cuando me fue, digamos, arrebatado ese premio para mí, que era un sueño que estaba buscando desde hace mucho tiempo, yo sentí lo contrario, que en vez de premio había sido un castigo, y empezaron, ¿por qué si yo me porto bien, se me lo llevaron? Y lastimosamente hemos pensado, y hace 2 semanas que conversé con un grupo de mujeres con este caso, me dijeron que habían sentido lo mismo, que Dios nos había castigado. Sentimos eso, que Dios no nos había dado la mano cuando en la palabra de Él dice que siempre nos va a acompañar o que siempre va a estar para nosotros, pero realmente es de que en los momentos más débiles hay una metáfora que dice que Él no nos acompaña, sino que Él nos carga, nos lleva en peso. Porque nosotros convalecemos, estamos tan mal que no podemos con nosotros mismos y Él nos levanta. Y creo que es una metáfora, no me acuerdo bien, que hay una metáfora que dice que al caminar al lado de Dios siempre se van a ver 2 pares de huellas, pero en un momento solamente hay un par. No es porque Él se ha ido, sino porque Él te está sosteniendo. Y esa, entre otras cosas que me fueron llegando, me hicieron reaccionar. ¿Por qué pensé así? ¿Por qué me autocastigué pensando eso si realmente era? Y entender que tenía que cambiar muchas cosas en mí. Entre esos, volver a tocar esa parte de mi creencia, de mi fe hacia Dios, no teniendo nada que ver con ninguna religión, conectándome directamente con Dios, de que Él es todo y sin Él es nada. Y pude revivir y aceptar cuando en algún momento yo estuve muy aplicada a asistir a iglesias, yo pertenecía a un grupo de jóvenes y mover todo eso, y como uno a veces por otras cosas se va alejando, pero aunque uno tal vez se aleje, Dios siempre está en nosotros, está en nuestro corazón, está en todo momento. Y a través de otras herramientas he ido recordando y conectándome de que todo eso era un mensaje, eso era una manera de hacerme entender que a pesar que yo pensé que estaba todo bien, según yo, había muchas cosas que estaban equivocadas en mí. Entre esos, por ejemplo, yo no cuento la alimentación, cambiar la alimentación, dar agradecimiento por la alimentación, las emociones no estaban correctamente guiadas y obviamente me había alejado mucho de la fe, tanto así que luego de eso yo me enojé y yo llegaba a pensar que todo el mundo tenía la culpa, menos yo, porque yo estaba bien, pero eran cosas que tenía que ir cambiando. Entonces ahí es que yo quise compartir este live con Indira, porque ella toca de una manera muy bonita en lo que yo ya le he visto en sus lives y todo eso de lo que es Dios y cómo nos conectamos con Él, para poder compartirle a mi comunidad este tipo de ejercicio para hacernos reaccionar, que aunque nosotros nos olvidemos de Dios, Dios no se olvida de nosotros. Sí, así es. Para mí de verdad que es un placer estar aquí contigo, luego de haber conocido tu proceso un poquito más de cerca, porque tuvimos que compartir nuestros procesos y nuestras nuestras caídas, nuestros testimonios en diferentes áreas. Y estando en la clase nos dimos cuenta que teníamos más en común, todas las que estábamos en esta promoción, que más de lo que nosotros pensábamos. O sea, había mucha historia entrelazada, entre las unas y las otras. Entonces, ¿qué sucede? Es común, y quiero ayudarte en este día, que te descargues. A ti que nos ves en este momento, que has perdido la fe, que estás pasando por ese tiempo de duelo,
porque el duelo es importante cuando está esta pérdida gestacional. No importa en la etapa de la pérdida en la que te encontraste, es importante que te des el permiso del duelo. El duelo como mínimo dura 6 meses. Es un tiempo saludable, pero nadie puede decirte hasta aquí llegó tu etapa de duelo o prolóngalo un poco más. Realmente necesitas el espacio a ese duelo. ¿Se me escucha bien, Mariela? Se quedó un poquito detenido, pero luego sí continúa. Ok, déjame ver si puedo ir ubicándome un poco más. Entonces te decía que realmente nosotros lo que tenemos que procurar es, aquí está bien. Lo que tenemos que procurar es no hacer resistencia. Siempre utilizo esta palabra. Nosotros no debemos hacer resistencias a los procesos, porque cuando nosotros hacemos resistencia, entonces el proceso se va a tardar más. Y en un proceso de pérdida gestacional es inevitable nosotros sentir que se nos fue la vida, porque literalmente eso ha sucedido, se nos ha ido la vida. Y es más común de lo que tú te puedes imaginar el hecho de que comencemos a buscar culpables y señalar a las personas y sobre todo a Dios. Porque como Dios no está aquí en este plano, es más fácil culparlo a Él por la pérdida, por cómo nos sentimos, por la frustración y por todos esos sentimientos por lo que nosotros estamos atravesando. Entonces, ciertamente, no es lo correcto, pero por lo general vemos que caemos ahí. Y no solamente lo vamos a ver en una pérdida gestacional, lo vamos a ver en una pérdida de un ser querido, en una pérdida financiera. Cada vez que a nosotros, como seres humanos, vivimos una pérdida de cualquier índole, nosotros vamos a culpar a Dios. Aun si estemos o no en el camino de la fe de manera formal, vamos a culpar a Dios. Porque nosotros entendemos que Él, nos han enseñado que Él tiene el control de todo, que Él habita en todo, que sin Él nada es posible y de repente yo me siento que me dejaron sola. Me siento que no me hicieron caso, siento que mis oraciones no fueron escuchadas, siento que ese clamor por ese bebé en riesgo no fue escuchado. Y bien como tú dijiste, luego te diste cuenta que tenía un propósito, que habían cosas en ti que todavía no estaban listas para tú probablemente ser la madre que Dios quiere que tú seas. Que había que construir en ti un testimonio que posteriormente, y hoy día podemos verlo en lo que se basan tus mejores y mayores proyectos, es de levantar mujeres que pasaron por eso que en un momento para ti fue una tragedia. Levantando mujeres que en un momento para ti causó mucho dolor. Levantando mujeres de las cenizas de lo que para ti fue un proceso desgarrador que te postró probablemente en una cama un tiempo recuperando tu salud. Exacto, totalmente de acuerdo, Indira. De acuerdo al concepto de muchas mujeres que pude trabajar, indican precisamente eso. Y como tú dices, es muy fácil echarle la culpa a quien no está, echarle la culpa en algún momento a los doctores, a tu esposo tal vez, no sé, se te ocurren tantas cosas por tratar de entender de que ese mal criterio de que todo en ti está bien y que claro, si le das culpa al otro, tú vas a encontrar la respuesta. Cuando es un proceso y en parte todos teníamos tal vez cierta parte de culpa. Yo entiendo ahora de que era porque yo no estaba lista totalmente, como ahora, después de pasar ya cierto tiempo y cambiar, como dije, alimentación, hacer ejercicios, cambiar mi mentalidad, cambiar mis emociones, lo que otras personas entienden cambiar mi carácter, porque siempre en el estrés vivía en el enojo, porque como he comentado en otros live, el enojo o el coraje o la rabia, la ira, le podemos llamar de diversas maneras, era mi escudo para poder yo trabajar, porque así demostraba que es una persona valiente, aguerrida, que se mueve, pero no es la perspectiva que debe de tener una mujer. Una mujer para poder, como comentábamos ayer en el live, gestar debe ser amor, debe ser maternidad, feminidad, dentro de eso a la fe en Dios, en la cual te hace conectar con el todo y poder así ser
una persona que está apta para recibir vida, una persona que está apta para dar amor, cariño, desde esa perspectiva, porque no es correcto decir que tú le vas a enseñar a ser valiente, fuerte a esa persona, porque le vas a ese bebé, porque le vas a enseñar tal vez ahí a bloquearse, o como comentaba el otro día, enseñarle que si tienes hijos varones, no debes de llorar, porque los varones no lloran. Y ellos, por más de que se sientan dolidos por alguna situación, se bloquean. No, si yo soy hombre, no tengo que demostrar que soy valiente, fuerte, y cuando es correcto, mostrarle eso. Es tan bonito ver que un hombre puede ser tan sensible y a la vez tan valeroso. Tenemos una parte del masculino y del femenino que las tenemos que expresar, porque ambas cosas están en nosotros. Es sentir amor para poder, como estaba diciendo, generar amor, poder sentirse bien con uno mismo para poder atraer más amor. Semejante atrae a semejante. Si estás en la vibración de la paz, la seguridad, la fe, el amor, vas a lograr traer más de eso. Y así vas a ser, como comentaba, una buena gestante, no tan solo para gestar bebés, que estamos tocando el tema, sino gestar un emprendimiento, gestar algún proyecto, a lo mejor a mediano, a largo plazo o inmediato. Todo eso viene desde nosotros, la creatividad, el gestar y poder llevar hacia otros niveles nuestras creencias, saber de que todo está compuesto de todo y el todo es Dios. Así es, así es. Y mira, tocaste un punto neurálgico que para mí es sumamente importante y es el punto de cuáles son las motivaciones de buscar un bebé. El único que escudriña nuestros corazones es Dios. Eso tiene que quedar claro. Y si esas intenciones son intenciones egoístas, hay mujeres que se embarazan para amarrar a un hombre, y estoy hablando claro aquí, hay mujeres que se embarazan por intereses muy personales, por cosas muy egoístas. Y en realidad, Dios no se maneja así. Y pasa algo, me lleva a mí a la historia de Ana y Penina en la Biblia. Y Ana ya había llegado a un punto de estar ya... Penina en esa época se permitía tener 2 mujeres o más. Y su esposo era un hombre renombrado y tenía a Penina como esposa que sí había podido dar hijos. Y tenía a Ana, que era su primera esposa, la principal, y era la que él más amaba, la que él más honraba, pero ella no había podido dar hijos. Y ella iba todo el tiempo al altar a orar, pero ella oraba porque ella quería, ella era asediada por esa esposa de su marido y se burlaba y se mofaba de ella porque ella no era fértil, y en esa época la infertilidad era una maldición. Y me llama mucho la atención porque ella oraba por esa criatura, oraba porque te quedara embarazada y no quedaba embarazada. Hasta que en un momento ella, y aquí estoy parafraseando para me puedan entender el contexto, hasta que en un momento ella le dice al Señor que su vientre estaba listo, sigo parafraseando, para que su pueblo necesitaba un rey. Tu pueblo necesita un rey, necesita un profeta, necesita una voz que venga de ti. Yo me ofrezco para hacer ese instrumento y te lo voy a entregar a ti. Y esa misma noche, Ana quedó embarazada. Tiene mucho que ver cuáles son nuestras motivaciones. Dios no es un Dios castigador. Dios es un Dios de amor. Pero Él sabe en amor, así como tú decías ahorita que es un padre, pero también nos amamanta y nos aperrucha como madre. Él sabe cuando nosotros estamos preparados para algo. Aunque nosotros en nuestro haber entendamos que no estamos listos, que no tenemos las cualidades, que no cumplimos con los estándares, si podemos llamarlo de alguna manera, Él sabe cuando nosotros estamos listos. Y estamos hablando de uno de los profetas del Antiguo Testamento más mencionados y que Dios más usó, que fue Samuel. Y Samuel fue cuidado por Dios de una forma tan especial porque ella lo entregó al sacerdote que estaba ahí en el templo cuando el niño nació. Y el pueblo en ese momento estaba completamente desenfrenado porque no había
disciplina, se hacía lo que quería, sin embargo, él nunca se desvió. ¿Qué hay en tu corazón como madre? ¿Cuáles son las frustraciones reales que nosotras como madres estamos albergando? ¿Cuáles son los intereses que nosotros tenemos para esas criaturas que nosotros vamos a traer al mundo? Como mujer, a mí me corresponde, como bien tú decías, nosotros aportamos la inteligencia, aportamos la creatividad y aportamos como mujer, nuestro aporte genético tiene que ver con todo eso. ¿Cuál es tu aporte a tus hijos? ¿Estás tú preparada para poder? Yo siempre decía relajando que si Dios me daba hembras, nadie me volvía a ver, porque no iba a salir de mi casa atendiendo a una hija. Y me dio 3 varones. Porque ¿de qué yo le voy a servir a Dios trancar en una casa con una muchacha? Dime. Si él me necesita hablando de su palabra y llevando el testimonio. Y te puedo decir, yo soy sexta gesta. O sea que de pérdidas gestacionales yo sé. Yo soy sexta gesta y solamente tuve 3 embarazos a término. O sea que te estoy hablando que mi cuerpo tiene las repercusiones. Y una de las peores repercusiones que te queda es ese sentir de que tú no fuiste suficiente para albergar ese embarazo. Y peor aún, si fuiste tú quien provocó la pérdida de ese embarazo. Ahí entra en ti una culpa, ahí entra en ti un rechazo, ahí entra en ti un señalamiento permanente porque no eres capaz de ver las cosas como Dios las ha visto. Adelante, Mariela. Sí, es verdad. Lo que tú dices me conecta mucho porque uno llega a un momento de que dice, tal vez no merecí ese embarazo, por eso es que se fue. No soy merecedora de esa bendición, de ese milagro. Y ahí es cuando uno se empieza a preguntar, ¿será que realmente no estoy? Yo lo tomé así, conectada con Dios. ¿Será que me he desviado tanto, que me alejé de Él, que no siento de ser merecedora, de creerme de que voy a ser una buena madre? Y esos miedos empiezan a ti de una u otra manera a reaccionar en tu propio cuerpo. Hacen de que hasta el mismo bebé que ya se está gestando, no, si ella tiene miedo, ¿qué va a pasar conmigo? Yo pienso, ¿qué va a pasar conmigo? No va a ser, va a tener siempre miedo. Yo no quiero ese miedo, mejor me regreso a donde me sentía seguro, a donde me sentía bien. Entonces tal vez era eso también, empezar a cambiar para poder trabajar en uno mismo, sentirse apta, darse los permisos, sentir de que tu próximo embarazo será completo, será maravilloso, que regresarás, como en un momento yo comentaba, regresarás a casa con ese bebé en los brazos, para que todo eso te conecte y hacerte sentir de que realmente estás bien. Y siempre lo he nombrado y desde ahí creo que lo tomo desde cuando ustedes estaban estudiando, que aprendí que no era una lección o complementar lo que es una lección de amor. Una lección de amor es lo que alguien debe haber llamado tal vez como un reto, alguna situación mala, pero es algo que te lleva a cambiar y a entender no el por qué, sino el para qué. El para qué es como tu misión, tu visión, tu comunicar, en mi caso, y acompañar a mujeres que han pasado por este proceso y que topé de que hay muchas que siguen en esa depresión y ya de años. Yo he comentado el caso de una que me dijo que le habían dicho que era difícil embarazarse y ella ya llegó a su menopausia y dijo que nunca pudo cumplir porque como le dijeron que era difícil, ella no intentó, no buscó una u otra manera poder salir a buscar su sueño, porque bueno, hay algunas mujeres que ahora dicen que toman la elección de no ser madre, pero hay otras de que lo buscamos y a veces se nos demora la situación, pero es porque tenemos que ir cambiando. Ahí es que es el entender de que todo tenía un propósito. Si yo tuviera en este momento a ese bebé, yo no estuviera haciendo este live contigo, no te hubiera conocido, no hubiera tenido ese placer de conocer
que hubiera estado dedicada a otras cosas. El hacer todo esto me llevó a conocer personas extraordinarias de distintas partes del mundo y sentirlas de que están tan cercanas como cuando empecé el live, decirle que yo siento que ella vive al lado mío. Exactamente, exactamente. Compañeras y todo, vive uno al frente, el otro vive a la vuelta de mi casa, y poder así conectar y saber, y como dijiste, que todas teníamos historias muy parecidas o que íbamos en ese proceso de aprendizaje de una o de otra manera. Una nos conecta más unas cosas, otra nos conecta más la fe, Dios, sí. Y poder encontrar herramientas para seguir sanando el corazón. Para mí lo más esencial es la fe, y la fe la encuentro en Dios, como en Dios. En algún momento, como dije, nos olvidamos de Él, pero Él no se olvida de nosotros. Todo el tiempo desde que estamos aquí, Él nos está acompañando. Tal vez nosotros lo perdemos de vista, pero Él no nos pierde de vista, siempre está ahí. Tal vez también, aunque hay personas que no comparten, Dios le da pruebas más grandes a las personas que son más fuertes y que saben que se van a levantar, porque van a cambiar para poder dar una misión, para poder ayudar, para poder servir. Y así un camino de inspiración y seguir guiando a más mujeres, hombres o personas en general que necesiten ese apoyo, esa palabra, ese gesto de cariño, y así continuar. Entonces, creo que es así algo esencial de que tú puedas ir trabajando con todo eso. Es algo que me ha llevado literalmente a cambiar y a retomar lo que, como comentaba, en un principio lo tuve, pero por diversas cosas me alejé. Y es volver a reconectarme y tomar, digamos así, como esa amistad o ese amor tan hermoso, cariñoso, precioso, pero que se quedó guardado. Y al regresar es encontrarlo intacto. Exactamente. Lo alimentando. Exacto. Mira, una de las cosas más hermosas que Dios me regaló a mí en el proceso de haber pasado por lo mismo que tú estás diciendo, fue haber podido reconocer y perdonar. Porque algo que me pasaba era que yo ya iba por mi segundo embarazo. ¿Segundo embarazo? No, ya yo iba por mi tercer embarazo. Y recuerdo que mi mamá un día me dice, mira, te voy a hacer una cita con una amiga para que vayan tú y tu hermana. Mi hermana y yo nos embarazamos casi al mismo tiempo, nos llevamos 3 meses de diferencia con los embarazos. Y quiero que vayan tú y tu hermana donde la psicóloga, porque a mí me luce que ustedes están repitiendo unos patrones, decía ella. Yo no sé de qué ella está hablando. Ella sí sabe porque ella sabe lo que había vivido. Pues resulta que mi mamá me decía que ella me había visto haciendo rechazos en mis 3 embarazos. Los otros ella no lo sabía porque eran cosas entre mi esposo y yo. Pues resulta que sí. Resulta que cuando yo me fui a esa terapia, cuando me hacen una evaluación de no sé qué cosa y me ponen a dibujar a todas las mujeres de mi familia en un proceso como de introspección, yo podía dibujar a todas las mujeres menos a mi mamá. A ella yo no la tenía como una figura materna. Y cuando van a buscar los resultados, recuerdo que la terapeuta me dijo, yo no estoy autorizada para decírtelo, tienes que ir donde tu mamá para que tu mamá te diga por qué. Y a mi hermana le pasó lo mismo. Y cuando mi mamá tuvo que confesarnos que ella intentó abortarnos a las 2. En el caso mío, porque yo había llegado antes de ella casarse con mi papá, y en el caso de mi hermana, porque ella había enviudado, el esposo de ella en ese momento había muerto de cáncer y mi mamá tenía 5 meses de embarazo de mi hermana y aparentemente ella había intentado pues terminar el embarazo. Pero nosotras, te estoy hablando que pasaron 30 años después de ese escenario. Mi mamá nunca tuvo esa conversación con nosotros. Hasta que ella no vio que nosotros teníamos ya el cuadro de rechazo marcado en nosotros hacia nuestros hijos, ella no hizo nada. Y en ese momento comenzaron a descodificarse muchísimas cosas en nosotros. Y 2 talleres, los primeros talleres que el Señor me entregó fueron el del aborto y el del rechazo. Porque el Señor, yo le dije, entrégame cómo yo voy a hacer que la gente pueda entender que un bebé en tu vientre es una asignación que tienes. Y todo lo que tú haces
piensas y sientes mientras estás embarazada, primero que nada es tu responsabilidad. O sea, tú tienes que manejar y gestionar esas emociones, no es negarla, pero sí gestionarla. Y segundo, saber que están causando una repercusión directa en esa criatura. Recuerdo que a los 18 años de mi hijo mayor, lo senté, vi una película con él muy famosa, se llama October Baby. Lo senté y le confesé que yo había intentado abortarlo 5 veces. Era algo que yo necesitaba para sanar, pero era algo que él necesitaba para sanar lo que estaba en él, la raíz de rechazo que estaba en él. Que él pudiera entender de dónde venía todas esas características que estaban, de cosas que le estaban sucediendo que él no entendía. Entonces el mejor regalo que nosotros le podemos dar a una mujer es ayudarla a sanar ese punto del rechazo que causa ese duelo mal manejado y el rechazo que causa el saber que no pudiste sostener ese embarazo a término o que tú decidiste terminarlo por la razón que fuera. Necesitas ayuda porque no puedes continuar caminando con ese hoyo emocional. No funciona de esa manera. Y Dios, así como dijo Mariela ahorita, que ella simplemente pensó que él se había alejado, que él la había dejado, pero luego se dio cuenta que él permaneció ahí. Dios permanece en el mismo lugar. Dios sigue siendo el mismo Dios consolador, de refugio, de amor, que te va a recibir aun cuando las cosas se han desmoronado, aun cuando las cosas no tienen sentido. Porque imagínate tú, yo era una adolescente con 18 años, acabado de cumplir embarazada. ¿Qué sentido tiene? ¿Dónde está Dios en ese momento? No es dónde está Dios, es dónde estaba mi responsabilidad en ese momento. Uh-huh. Dios no tiene que ver en el desorden que yo estaba haciendo. ¿Entiendes? Yo estaba viviendo mis consecuencias. Entonces a veces queremos culpar a Dios y señalar a Dios de las consecuencias que estamos viviendo de nuestra toma de decisiones. Y Dios no tiene nada que ver. Para eso nos dio el libre albedrío. Uh-huh. Pero Él nos va a recibir, nos va a perdonar, nos va a amar de nuevo. Pero las consecuencias van a estar ahí. Claro. Exacto. Eso te iba a decir. Pueden estar las leyes, lo que indique Dios, lo que indique la vida, la sociedad, pero el libre albedrío es lo de nosotros, que nosotros tenemos la opción de elegir ir para un lado, para el otro o quedarte allí, y las consecuencias que tú mismo van a estar. Porque así como dijiste, puede pasar mucho tiempo, pero si no ha sido manejado, no ha sido cerrado, ese dolor puede pasar más años inclusive. En un ejercicio cuando hice esto, encontré una señora que tenía 60 años y me dijo que también había tenido un aborto y ahora lo podía retomar y dejar perdonar, porque en la época de ella decía que bueno, el aborto era normal porque se tenía a veces muchos hijos seguidos y no estaba preparado. Distinto el sentir, también ahí quería tocar, el embarazo de una primeriza, que es tu primer hijo, wow, a cuando ya tienes un quinto, un sexto hijo, o en esa época que a veces tenías 13, mi abuela, ella tuvo 15. Había control de natalidad probablemente. Exacto, entonces es distinto de cómo tú recibes algo de que lo buscas o que se te complica y justo se va a cuando a lo mejor ni sabías si tuviste la pérdida y fue sorpresivo, pero también hay que cerrar ese dolor, porque ese dolor se queda ahí pendiente y lo tienes que sanar o sanar. Y ahí encuentras muchas cosas y se empiezan como que a desbloquear en ti. En la gente que está alrededor de ti, entender muchas cosas, que por qué sucedía algo repetidas veces, por qué sucedía, cierto, como tú tocas el tema de rechazo en esa persona. Ahí tú entiendes realmente que tenías que poder cerrar ese dolor, esa pérdida. Puede ser así de un bebé, puede ser una pérdida de alguna persona muy querida, o ahora que nos tocó esto
del bicho hace de que también hayamos perdido gente que no pensábamos, o que se perdió gente que de manera muy rápida o de una manera que no pensábamos que iba a ocurrir, pero tal vez fue una manera de poder reencontrarnos de nuevo con Dios. Y que sí hubo gente de que se reunía y hacía oraciones o cadenas de oración, o simplemente conversar, orar con él para poder encontrar de que tenías que volver a toparlo para poder, como dije, volver a retomar ese amor, esa amistad que uno deja olvidado, que uno deja como en stand-by. Y volverla a retomar es maravilloso, porque es como un viejo amigo, una vieja amiga, de que siempre va a estar ahí ese amor, ese cariño. Entonces sí me conecta todo lo que estás diciendo, porque todo tiene un proceso, un para qué. Y ayudar a sanar gente es maravilloso, porque también estás sanando tú y haces de que la gente empiece a tener en cuenta realmente de que es muy bonito encontrar cosas, y si lo tuyo está dentro de la fe, del amor a Dios, puedes conectar más. A veces hay gente que habla o cree o habla del cosmos, del universo. Sí, todo es el todo, y podemos conectar y sentirnos bien. Es lo que yo realmente otra de las cosas que yo aprendí en el camino, me recuerdo que cuando yo comencé a pedirle a Dios que me permitiera hablar, porque tú sabes que este tipo de temas no se habla normalmente. Tú sabes que este tema causa vergüenza, cuando no hemos sanado te causa dolor, tú no quieres como, ay, no, revolver la herida otra vez, por favor, no, yo no quiero. O sea, hay personas que evitan hablar del tema. Y yo recuerdo que una vez, ¿me escuchas bien? Sí. Ok. Me recuerdo que en una ocasión yo estaba en un diplomado de oratoria, y el maestro me dijo, quiero que me hables, quiero que tu discurso final sea desde el dolor. Y él es cristiano también. Y yo le dije, ¿en serio? Sí, yo quiero que tu discurso central y del cierre sea desde el dolor. Y lógicamente tenía que llevarme a ese lugar, porque aunque uno ha sanado y uno se ha trabajado, son cosas que están ahí, que son parte de nosotros. Y yo recuerdo que comencé a escribir, él nos dio la estructura de cómo teníamos que hacerlo, de las inflexiones, de cómo todo lo que había que hacer teníamos que prepararlo. Y recuerdo que éramos solo dos mujeres en ese auditorio. Todos los demás eran varones. Y yo recuerdo estar hablando, Dios mío, yo hablaba todo lo que yo había escrito como me lo habían dicho, y yo veía a los hombres que le bajaban las lágrimas. Y el maestro estaba sentado, él no sabía cuál era la actitud que iba a tomar, porque él no tenía idea de lo que yo iba a decir. Y me dijo, cuando yo terminé, me dijo, aprobada. Y solo te voy a decir algo, no creo que con ese testimonio tú debas de estar callada. Tú deberías de estar impulsando la lucha contra el aborto, porque tú viviste el aborto. Y yo de verdad, o sea, yo me quedé, pero fue algo muy fuerte. O sea, fue un tema de 1 hora. Y una oratoria de 1 hora es muy fuerte, sobre todo cuando tú tienes que trabajar temas tan delicados. Y todavía mis compañeros me escriben y me dicen, es que nosotros no podemos creer que tú a la edad que tuviste, viviste esa experiencia. Y a partir de ahí, el Señor me comenzó a sanar de otra manera. Ahora ya era una sanidad que era una herramienta para otros. O sea, era una sanidad que entonces ahora me daba autoridad. Porque cuando tú terminas el proceso de sanidad, ahora tú tienes autoridad sobre la sanidad de eso y comienzas entonces a ayudar a otros a sanar. Algo más que recibí antes de ahí es un don rarísimo, porque yo nunca he escuchado a nadie que me hable sobre eso, y es que el Señor me muestra cuando alguien concibe a una criatura. Y ya me ha pasado en 4 ocasiones. Y soy yo que llamo a la persona para felicitarle por su embarazo, y la persona no sabe que está embarazada. Y la persona, yo le mando entonces a hacer la prueba. ¿Cómo tú lo sabes?
Y entonces se hace la prueba cuantitativa y lo que tiene son poquísimas semanas y el Señor realmente me muestra el momento de la concepción para su gloria y para lo que sea que Él quiera usar ese don. Y no me pasa con todo el mundo. Realmente recibí ese don de poder ver la concepción y la fertilidad cuando el Señor hace el milagro de la concepción. Es una cosa hermosa. Y de verdad que cuando nosotros decidimos ser instrumentos, Dios comienza a obrar conforme a eso, si nosotros le permitimos. Lo que tú estás haciendo es moverte del asiento de la víctima al asiento de la persona que está dispuesta a verbalizar para ayudar a otros. A otras que probablemente no pueden hablar de eso. Tú estás tocando fibras muy sensibles en muchas mujeres. Y hay mujeres que no se atreven ni siquiera a hablarlo con su mejor amiga. Que han vivido y han tenido que vivir esto probablemente a escondidas, que tuvieron que ir a practicarse un aborto. O que embarazo y se enteraron después que estaban embarazadas y luego comenzaron a guardar. Entonces, tú estás abriendo una caja de Pandora en mujeres que han guardado silencio, pero que ahora necesitan. Te voy a pausar. Te quedaste ahí un poco frisada, pero sí, totalmente. También entendí de que hay temas que, por ejemplo, ha tocado. Ayer comentaba con alguien en un ejercicio que estaba haciendo que decía de que hay adolescentes de que ya se provocan un aborto espontáneo y cuando ya lo han hecho es que luego lo cuentan y nadie las ha podido acompañar, nadie las han puesto hasta su vida en peligro. Han podido aconsejar o ver de alguna u otra manera de que no está bien, aunque tú eres dueña de tu cuerpo, pero hay otras maneras de poder llegar, hay otras maneras responsable por algo de lo que ya hablábamos del libre albedrío, que si escogió poder ya empezar su vida activa sexualmente, debió de cuidarse para no llegar a eso, porque a veces uno desde adolescente piensa que la vida es fácil y que no le va a pasar o que va a tener herramientas para seguir haciendo y que las decisiones van a estar allí cuando tú quieras, pero todo va cambiando y todo tiene una razón. Me pareció muy importante cómo esta persona con la que comentaba me dijo eso, que hay mujeres, adolescentes que ya hacen eso y necesitan, me imagino que hasta más ayuda, porque ellas todavía no terminan de, digamos, de crecer, de estar maduras mentalmente y luego afrontar un aborto, que es un tipo de duelo, cuando se les ha mezclado todo, tal vez se les vino el mundo encima y mejor decidieron hacer esto, pero cayeron en depresión. Exacto. Y hay unas que terminan hasta buscando salir del problema y piensan que obvio, con la depresión te lleva a cosas muy difíciles, cosas que a ti le agrada, porque claro que tienes tu libre albedrío, pero asimismo como Él te da la vida, Él decide cuándo regresas con Él, Él decide en qué momento terminaste lo que venías a hacer acá y ya regresas con Él, no cuando tú lo decides, cuando a lo mejor eso iba a servirte de testimonio para poder seguir trabajando, para poder dar más conocimiento a otras personas. No genera ese tipo de conceptos. O sea, una adolescente y estas cosas que ellas consumen, las consumen porque alguien se las recomienda. ¿Me entiendes? No porque las tienen y porque son súper accesibles. O sea, pueden acceder a esas cosas muy fácil. Están dentro en esa aula, como tú decías, de ese duelo que lamentablemente no saben cómo manejar. Y ese sentimiento de amargura las sacar comiendo por dentro. Y es ahí donde tenemos que ayudar
Sí. Realizar eso. Se te corta, lo último ya no se escuchó. Okay. Se cortó lo último. Y se queda, el hombro para ellas y también ser la especie de paño de lágrimas para que ellas puedan hablar lo que sienten por esa situación. Uh-huh. Te entiendo algo, pero entrecortado. Precisamente hay mujeres o a veces a las madres les toca hacer el paño de lágrimas de uno cuando le ha pasado una situación o cuando ha tomado una decisión, tal vez, te voy a decir desde mi mapa, desde mi perspectiva, equivocada. Si a lo mejor pedías un consejo, podías sacar adelante eso, porque siempre hay opciones. Y yo comento, no te quedes con una sola opción o no te quedes con un solo consejo. A lo mejor la persona que te dice no, es como una prueba, pero vas a encontrar otra persona que te sí. Y ahí me refiero a cuando a mí me han dicho, no, va a ser difícil, no vas a poder. Bueno, me dijeron, bueno, va a ser difícil, después de la pérdida va a ser más difícil. Ok, pero ya entendí yo de que dependía de mí, que el sanar estaba en mí. Tenía que buscar las herramientas adecuadas, no alejándome de la medicina tradicional, pero sí curando mis heridas, curando mi corazón, regenerando mis órganos porque habían quedado muy delicados, precisamente por las emociones que yo había generado mucho tiempo atrás y haber vivido en ellas, hace de que nosotros mismos nos vayamos enfermando. Obviamente no me encontraba apta en mi salud y yo pensaba que sí, pero ahí entendí muchas cosas, que todo conecta, que todo tiene una razón para así llevar a cabo ese plan divino, que a veces no sabemos cuál es el de nosotros, pero ya después de una prueba muy fuerte, como la otra vez decía, un gran dolor te hace descubrir tu misión. Así es. Cuando ya eso, wow, entonces me voy a dedicar a eso, voy a hacerlo de acá y voy a ayudar, impactar, a sanar, para que más mujeres, lo que yo decía, no se callen, porque el callar es lo peor. El callar, tú crees que olvidas, pero no se olvida, todo se queda grabado y hasta ese dolor tú lo puedes heredar. No heredamos tan solo los apellidos o alguna cosa, sino que la emoción, esa emoción que puede ser de tristeza, puede ser de dolor, puede ser de rabia, y ahí entendemos que ese niño, porque es así, y a veces que ese bebé llora mucho, o ese bebé es muy enojón, o es muy bravo, que ahí vienen cuando hacen las rabietas y botan las cosas, o así, pero es porque la mamá estuvo en esa emoción cuando lo concibió, inclusive hasta antes, porque estaba acostumbrada a él. Eso también es que ese bebé sea así, y es un reflejo de nosotros. Y nosotros, uy, ¿a quién se parece? ¿O qué está mal? ¿O qué hice? ¿Por qué te portas mal? Y es la emoción, cómo ir cambiando el entendimiento, el estar en paz, en amor, para poder generar algo así, para poder generar mejor... una mejor conexión con Dios, con ese amor. Es lo que yo te podría compartir. Te sigo viendo frisada, como cuadriculada, no sé si todavía mejorar. Ajá. Sí, se corta y se ve como dispersa la imagen un poco. Todavía. Sí, todavía. Mientras allí vamos a ver que ahí se va Indira colocando un poquito mejor. Voy a saludar aquí a algunas que se van conectando. Aquí yo te aviso, pero todavía ya estoy viendo. Aquí hay mucha gente, creo, de tu comunidad. Aquí hay como 4 o 5 personas de la mía. Aquí está Erika, Leida, Mujer 20, Candy, Ana María, Zuli, Miki, Justa Ramírez, aquí está Glenda, Adi, saludos a todos, Polanco, la Label Trux,
Vianis, Marixa, Meta Trainer, Guarida Vintage, Encuentra tu perla mujer, Nairobi, Cindy, Jonal, Sé la mujer, Rancaro, Mendoza, Profeta Zoila García, Pérez Mariela, Bema, Lufe, Yasmín, Carlis, ya, son las que he alcanzado a leer. Saludos a todas ellas. Romero Pensando se acaba de unir y todas nos mandan saluditos, han puesto amén, así es, están de acuerdo con el tema que estamos tocando, que es muy importante que Dios esté en nosotros. Entonces, ahora coméntame tú, ¿qué nos podrías decir o cómo podríamos volver a reconectar con Dios en algún momento si estamos en esa negación que ya dije que, o en eso no, es que el resto tiene la culpa, o tal cosa pasa? ¿Cómo volver a reconectar con Él? ¿Cómo volver a retomar, como dije, ese amor, esa amistad que no es intacto, solo que nosotros es que nos alejamos? Mira, la parte más difícil de esa reconexión es que comienza perdonándonos a nosotros mismos primero. Porque la primera forma de nosotros señalar es a nosotros. Nos estamos culpando y nos estamos deshabilitando en ese sentido. Lo segundo es perdonar a Dios, porque nosotros nos pasamos todo el tiempo señalándolo como el gran culpable de ausencia en nuestras situaciones. Y la tercera forma, tú la dijiste ahorita, que es acercándonos porque Él nunca se ha marchado. Tú ahorita hablabas de la metáfora de que cuando Él, de las huellas, y ciertamente es así, o sea, Él promete en su palabra que Él te va a levantar cuando estés cansado, que las aguas no te van a ahogar, que el fuego no te va a quemar. Y aunque tú entiendas que hay cosas que han sucedido en tu vida donde Él ha estado ausente, no es así. Él no te va a dar absolutamente nada que tú no puedas sostener. Y ayer le decía justamente a una persona, cuando nosotros aprendemos a ver nuestra vida como una hoja en blanco en la que Dios está escribiendo el testimonio para levantar a otros, nosotros comenzamos a ver las cosas de manera diferente. ¿Por qué? Porque ya yo sé que lo que estoy viviendo no es solamente para mí, ni por mí, sino es para otros. O sea, si a ti yo te hubiera dicho, Mariela, que en el momento en que tú tuviste la pérdida de tu bebé, tú estuvieras tocando miles de vidas como ahora, tú quizás no me crees. Y si yo te hubiera dicho en ese momento como pastora, mira, Mariela, todo esto tiene un propósito, todo obra para bien, este testimonio va a obrar, probablemente tú no querías escuchar esas palabras, pero eran las palabras que hoy día se iban a estar haciendo realidad en tu vida, que hoy día tú ibas a estar escribiendo con tinta indeleble en el corazón de mucha gente que nunca te ha visto a la cara y que para una pandemia como esta que nunca habías vivido, ibas a estar impactando vidas y ayudando a sanar miles de mujeres que están silenciadas porque perdieron un embarazo, porque se provocaron un aborto, porque no saben la salida y no tienen con quién hablar. Entonces, en el día de hoy yo te puedo decir, acércate pues al trono de la gracia, que tu Padre eterno de amor y de bondad te está esperando en el mismo lugar donde lo dejaste. Él te quiere sanar no solamente el corazón, sino que también quiere restaurar hacia el origen cada uno de tus órganos que se vieron involucrados en esa pérdida, para que tu sistema reproductivo y tu sistema emocional estén prestos para traer esa nueva criatura. Y quizás, y aquí me voy a ir más profundo, quizás no estás preparada para tener un embarazo físico, pero Dios te puede preñar de grandes embarazos espirituales para tú comenzar a reproducirte como testimonio en muchas otras personas. Así es. Uy, me has dejado callada, sin palabras. Amén. Tan solo pensar en el gestar no puede ser o limitarse a dar vida, aunque es el tema que estamos tocando.
se puede decir que gestamos todos los días en alguna cosa que estamos haciendo, o ya estamos pensando y en la noche, mañana tengo que hacer esto. Esa es una manera de gestar, porque las mujeres creación, gestar, podemos ir incrementando muchas cosas o pensar inclusive cómo hacer un emprendimiento, hacer un proyecto que está pendiente, alguna actividad que ya vamos a sacar adelante. Hacemos de que todo eso sea una parte de nuestra gestación, una parte de entender de que si podemos hacer eso, también podemos gestar vida, podemos gestar un nuevo ser, podemos gestar también en ayuda, en aprobación con nuestro esposo, exactamente, pareja, para poder guiarnos, porque como decía, somos un complemento. Así no puede ir el uno adelante y el otro atrás, o ir ir cada cual por su camino, porque tampoco va a ser lo adecuado y tampoco se va a poder gestar de esa manera. Nos hizo a la par, nos hizo complemento, como decía yo ayer, cóncavo y convexo, para poder avanzar, para poder sacar adelante esa familia que tú ya estás pensando en crear, en avanzar. Entonces, es súper interesante, muy hermoso todo lo que estás diciendo y cómo en la palabra de Dios podemos encontrar el refugio, podemos encontrar el amor. Y en algún momento, yo cuento mi caso, yo no lo encontraba en nadie, a pesar que hubo muchas personas alrededor de mí que me decían cosas como las que me dijiste, Mariela, esto va a ser un testimonio, vas a ver que ahora tal esto, pero yo estaba tan sumida en mi dolor que al escuchar eso, echaba más dolor, me revolvía mi dolor. Y yo pensaba, todo lo que me están diciendo está mal, va a ser ¿cómo van a creer que yo al contar esto lo voy a hacer un bien a alguien? ¿Cómo van a creer que yo al narrar mi historia y ser totalmente vulnerable, contar tal y cual como pasaron las cosas, iba a tocar muchos corazones, muchas puertas de mujeres de que decían, mejor me callo porque me da vergüenza y van a pensar que soy una mala mujer, soy mala madre, y a lo mejor a nadie más le pasó. Mejor me quedo calladita porque por todo eso. Entonces son muchos conceptos o muchas emociones que estaban girando alrededor de esto y me parece maravilloso. Me ha encantado esta entrevista, cómo nos va nutriendo y nos va alimentando de que vamos encontrando más herramientas para poder sanar. A algunas les va a conectar lo holístico, a otros les va a conectar saber de que sanar está en ellas de alguna otra manera o cambiar sus emociones, a otra va a ser desde la fe, del amor, de la comprensión, para continuar. Y todas de alguna manera vamos a sanar, porque a veces eso era en nosotras cosas que estaban pendientes para poder lograr lo que queremos. El sueño de que tengas va a ser el que se va a dar. Todo está en tu mente, está en la positiva, cómo cambiar las palabras y empezar las palabras correctas hacen de que todo vaya cambiando en ti, generando tu salud a ti, porque si fuertes, o como decíamos el otro día, que tú en algún momento te equivocas y te digas, ay, pero qué boba, o esas son palabras que ya no son caricias, ya no es cariño, y ahí tú te vas provocando cosas negativas en ti porque luego se hace como costumbre. Entonces eso es lo que yo te quería decir, me ha parecido genial, no sé si quieras compartir algo más. No, solamente que tu acta de nacimiento está en el Salmo 139, sumérgete en él en el día de hoy y vas a saber lo importante que eres para Dios. Salmo 139. Ok, ya lo estoy anotando, porque todo lo que dijiste estoy haciendo aquí. De todas las entrevistas que vengo haciendo por el mes de la mujer, tantos testimonios y que he decidido sacar, conversar con varias mujeres desde distintos aspectos, en algún momento nos hemos bloqueado, pero el encontrar la herramienta, en el caso de este momento que estamos tocando la fe en Dios, hace de que podamos reconectarnos. Y me he ido nutriendo de cada una de sus historias, que a veces se parecen en algo, a veces se parecen algo en la mía, pero
me dan algo de que me deja pensando cuán parecidas somos a pesar de que estamos lejanas, cuántas lecciones nos conectan y nos hacen que seamos como una gran familia. Así es. Pero en el amor, en el entendimiento de poder avanzar, de ser. Ya anoté también la película y ya me la voy a poner de tarea, de leer y de ver para poder comentar luego contigo esto. Ha parecido súper enriquecedor. Estoy muy agradecida porque hayas aceptado el tiempo y espero que no sea la última, la primera más a futuro de poderlas hacer. Y tocando este tema u otros temas que también tocas tú que son muy bonitos y a través de MetaTrainer pudimos obtener una herramienta que puede impactar más personas con nuestras historias. Que el contar nuestra historia de alguna manera o a través de las metáforas hace de que seamos más afectivas, hacernos cambiar. O sea, para mí, como en algún momento yo lo toqué, realmente fue un salto cuántico de la Mariela que fue en el 2019 que viví, yo quería las cosas ya, tal vez por eso no se dieron algunas cosas en este año, los resultados los tuve en el 20 y como en el 2020 empecé a traer muchos cursos, conocimientos, amistades enriquecedores y me sigue llegando y digo, wow, a veces no pido y me siguen llegando cosas, personas. Así es. Digo, el cambio que en 2 años no había sentido ni vivido. Así es. En qué emociones viví que me fueron difíciles y bueno, y me encantó. Estoy, ya creo que repitiendo mucho, pero me encantó súper que me hayas aceptado esta entrevista, cómo poder llegar a personas y poder sentirme bien, sentirme que con personas que aunque están un poquito lejos, un poquito nomás, sentirme como que las conozco desde muchísimos años. Y compartir temas tan bonitos, a veces difíciles, pero cuando uno los habla, hace lo que tú dijiste, sanación. Hace que esa sinergia de sanación se vaya ampliando, se vaya dentro del amor, del fe, de Dios, hace que vaya creciendo más y sea mejor el mundo, sea más hermoso de compartir y tal vez para algunas personas llevadero, dependiendo de la emoción que estén. Desde que te conocí siempre supe que estabas encaminando en un campo minado porque no es sencillo el tema, eres una tremenda valiente, pero sí, se puede. Se puede porque recuerdo que cuando el año pasado yo lancé mi conversatorio del aborto, yo pensé que no iba a ir nadie. Y tenía gente de la prensa, de la radio, de la televisión asistiendo porque no entendían cómo yo, que vengo de esos medios, me atrevía a tocar ese tema. Y oh sorpresa, se encontraron con una gran sorpresa adentro cuando ellos no sabían que era de mi testimonio que iba a hablar, que no era solamente una teoría. Y realmente cuando nosotros, como dice, abrimos esa llave, permitimos que la sanidad fluya hacia todas las personas. Así que te agradezco por este espacio en el día de hoy. Agradezco a todo tu público que ha estado con nosotros desde Ecuador y el mundo, porque tú eres una mujer internacional. Agradezco a las personas de mi comunidad y les invito a seguir a Mariela. Mariela está haciendo un trabajo espectacular. Si usted conoce a alguien que está viviendo un duelo por la pérdida de un embarazo, porque tuvo en algún momento un aborto, porque se hizo un aborto voluntariamente en algún momento de su vida y está callada, les invito a que les pase las redes de Mariela. Mariela es experta en el proceso de sanidad para estas mujeres a través de talleres experienciales. Son talleres, no son talleres que usted se va a sentar, y Mariela 3 horas hablando. No son talleres donde ellas van a vivir experiencias junto con Mariela y les van a poder comenzar a ese proceso de sanar esas heridas. Los órganos no se van a sanar inmediatamente, pero las heridas van a comenzar y ellas van a tener un poco más de confianza para comenzar a caminar e incluso para volver a tratar
con lo que Dios está haciendo. Recuerden que Dios usa sus instrumentos como Él quiere. O sea, que la forma en la que Mariela use no debe ser el que usted quiere que ella use, pero Dios la usa. Así que no se estereotipe, no la encasille, simplemente reciba la bendición, que la gracia de Dios, dice la palabra, que tiene una multiforme. Por lo tanto, la forma de Mariela bendecirle a usted es diferente a la que le puedo bendecir yo. Por lo tanto, sígala y aproveche el contenido de sus talleres, de su instrucción de sanidad, que yo sé que le va a ayudar. Así es un tema demasiado importante, sobre todo porque hay muchas mujeres que en este momento están enjauladas en emociones y amargura que no pueden manejar porque en algún momento estuvieron pasando por eso solas. Y algo que no te dije, cuando una mujer se hace un aborto o pierde un hijo, viene a nosotros un espíritu de homicidio y nosotros entendemos que nosotros somos homicidas. Por lo tanto, entrar en el proceso de perdonarnos se hace muy difícil. Así que no pares, Mariela. Gracias. Lo último que dijiste es verdad. Es un momento que tú piensas de que tú cometiste eso, porque no te hiciste responsable totalmente, o que algo tú hiciste mal y que por eso se te fue de las manos. Y llegan mujeres muy depresivas que yo he venido trabajando, de que han pensado, si él se fue, yo también me tengo que ir. Así es. Y lo importante es no sentirse sola. No estamos solas. De alguna u otra manera te podemos complementar, ayudar desde diversos aspectos. En el caso, yo estoy aplicando mucho el Ho'oponopono para trabajar la emoción y cerrarte un duelo de manera más profunda, y a veces son varios. Ya me ha tocado acompañar durante este tiempo algunas mujeres que tienen varios duelos pendientes y cómo cerrárselos de manera simbólica con algún tipo de ejercicio que yo compartí esa vez en MetaTrainer, o a manera de meditación que hace que reconozcas, honres a esa memoria de ese angelito, cierres el duelo y puedas cambiar eso y puedas continuar tu vida desde otro aspecto, porque llega en un momento de que no sabes qué hacer y tal vez ocultar algo es lo más simple, pero eso nunca se va. Si aquí dentro de unos años te vuelven a tocar el tema va a estar, pero depende si tú ya contar y puedas impactar en mujeres. Wow, si ella pudo, yo también puedo. Si ella lo hizo de la fe de Dios, yo también lo voy a hacer así. O si lo haces simplemente por empezar a cambiar la emoción, lo vas a hacer. Como tú lo haces, que tú te sientas mejor. Entonces, me ha parecido, yo creo que podríamos continuar si nos dejara el Instagram como 2 horas, 3 horas conversando. El Instagram es muy estricto. Entonces, yo creo que o lo podemos dejar en pausa para después retomar este tema y cómo seguir conectando con la fe, con el amor a Dios. Claro que sí, para mí es un placer. Les abrazo a